Ben, esta primeira sesión pois temos que dicir que para min é unha honra ter a persoa que teño aquí para presentarvos. É unha persoa que ademais xa tiñamos gana de que estuvese con nós, o que pasa que con estes docentes, estes relatores que nos gusta que poidades ter a ocasión de velos en vivo e en directo nestes encontros, nestas xornadas, nestas actividades nosas, pois ás veces nos pasa que cando acudimos a eles pois están superocupados cando non están de viaxe por eses mundos de Dios. E claro, José Manuel Pérez Tornero pois é unha persoa efectivamente moi ocupada. Tendes no dossier informativo que vos dimos co material pois unha información básica, pero eu simplemente querería destacar básica, e como sei que sabedes ler, pois non vos vou a repetilo todo, pero sí destacar 4 puntiños básicos. Xosé Manuel Pérez Tornero ven desde Barcelona, é director do Departamento de Periodismo e Ciencias de Comunicación na Universidade Autónoma de Barcelona, é director do Grupo de Investigación Gabinete de Comunicación e Educación da propia universidade, dirixe a Cátedra UNESCO do programa UNITWIN para a cooperación, a ver si lo dices tú mejor que yo, para la cooperación, para la formación en alfabetización informacional y mediática de la UNESCO. Es experto y consultor tanto de la UNESCO como de la Unión Europea en materias de servicio público, de televisión y de alfabetización digital y mediática. En fin, sus estudios están básicamente y sus investigaciones alrededor de la comunicación, la educación, la televisión cultural y educativa, la alfabetización mediática y el discurso periodístico. Uno de los trabajos últimos que efectivamente él ha estado involucrado y que a mí me parece de maior importancia para nós que estamos aquí traballando nos ámbitos nos que traballamos e en unha actividade de formación do profesorado é o currículum UNESCO para a formación do profesorado en educación, formación informacional, perdón, en alfabetización informacional e mediática. É un documento que nós xa dimos a conocer, nas pasadas xornadas de novembro, puxémolo a vosa disposición e pensamos que un documento que ten o suficiente peso como para que desde nós, desde as instancias de formación do profesorado e desde o propio profesorado, pois metamos un pouquiño o dente, por decirlo así de maneira vulgar, e vexamos o amplo mundo de posibilidades no que primeiro nós nos temos que formar e despois temos que conseguir que o noso alumnado vaya desenvolvendo habilidades e competencias. Simplemente lle deixo tempo a José Manuel agradecendo e encarecidamente que estea con nós con esta xornada. Bueno, gracias, Cristina. En primer lugar, yo quisiera pedir un aplauso por la mujer trabajadora. Por una razón. El 75% de los profesores son profesoras. El 75% del profesorado en España, de los 500 y pico mil, son profesoras. Y la última encuesta del CIS, creo que es, dice que hay 2 profesiones bien consideradas en nuestro país ahora y una de ellas es la enseñanza. Y yo creo que el 75% de la responsabilidad la tienen las mujeres y en este día es importante. Bueno, en primer lugar, gracias por dejarme compartir este tiempo con todos vosotros. Yo entiendo gallego y espero que podamos intervenir luego en un debate, porque no he venido a contar muchas cosas, sino unas pocas para provocar el que pueda obtener información de vosotros. Gracias en primer lugar a Cristina, que ha insistido mucho tiempo en que viniese y siempre ha sido muy voluntad venir y finalmente lo he logrado. Gracias también a Jesús Abad, el consejero que está aquí presente, por su atención, a José Manuel, a Ángel, a Susana, a Pilar, etcétera, y a unos amigos que conocí anoche que tuvimos una conversación muy interesante. Gracias por darme la oportunidad de plantearos qué estoy haciendo, dónde estoy trabajando y
haceros reflexionar sobre un hecho que me parece evidente, y es que estáis en el centro del mundo, en el centro del cambio de este planeta que en 2000 años está viviendo su transformación más radical, sobre todo en el campo de la cultura y de la educación. Y estáis en el centro del mundo a doble título. Primero, por ocuparos de la educación y segundo, por ocuparos de las bibliotecas. Por ocuparos de la educación porque si la energía del mundo futuro es la creatividad y no el petróleo, y es el cambio, es la innovación, esto depende solo de la educación. De una educación a lo largo de la vida, no solo del sistema escolar, pero donde la escuela y el profesorado tienen una función capital para todo. En segundo lugar, porque el gran problema que tenemos que resolver hoy día es cómo conservamos, registramos, tratamos y explotamos, en el buen sentido del término, el patrimonio de la humanidad, que es la obligación de la educación, transmitirla y renovarla, a través de nuevos sistemas que ya no son el libro solo, que son otros soportes de información y que están provocando un cambio tan importante como el que en su día se pudo producir en relación con la invención de la escritura. La invención de la escritura tuvo la virtud de cambiar el sistema oral a un sistema de registro gráfico. Hoy estamos asistiendo a la multiplicación indefinida, por no decir cuasi infinita, de la memoria de esta humanidad, con un sistema de escritura que no es solo textual alfabético, que no, bueno, icónico gráfico, que no es solo escritural, por decirlo de alguna manera, sino que es icónico y que además no tiene por ahora limitación. Las memorias de nuestro mundo están creciendo a un ritmo que se sospecha que toda la humanidad tendrá acceso a cualquier registro, en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. ¿Qué cambia con respecto a lo que eran las bibliotecas antiguas? Pues que eran fuentes de conocimiento difícilmente accesibles y esto se está trastocando a ojos vista. Por tanto, la nueva biblioteca tiene un lugar central en el manejo de la información, no en la conservación de los libros, en la orientación y en la obligación que tienen todos los que trabajan en este tema de la información de convertir la información en conocimiento, es decir, conocimiento ordenado y con sentido. Yo creo que esta es la tarea a la que nos tenemos que dedicar todos. Tengo el honor de estar trabajando ahora en dos iniciativas que me parece que pueden ser importantes y que me gustaría de entrada describir brevemente y luego comentaros. Una es la Comisión Europea ha encargado un estudio para que en enero de 2014 proponga a los Estados miembros cómo introducir el currículum de alfabetización mediática, luego veremos que los términos varían entre información y mediática, en Europa. Sabéis que hay una recomendación que es un texto no de ley del Parlamento Europeo donde proponen que este es un tema central. Pero se quiere ir más allá y se quieren dar consejos curriculares e incluso de buenas prácticas y de metodologías de trabajo para introducir esta nueva competencia que muchos llaman semiótica, digital, informacional, mediática, etcétera, como uno de los núcleos centrales del sistema educativo, por un lado. Por otro lado, bueno, esto probablemente se presentará en enero de 2014 en algún lugar de Europa, ya veremos. Y en segundo lugar, la UNESCO está trabajando, y yo con ellos, en la extensión de lo que se llama la alfabetización mediática e informacional, que es, con el mismo sentido que está haciendo la Comisión Europea, es decir, introducir en el sistema educativo el currículum de alfabetización mediática, pero en todo lo que es el planeta, es decir, tenéis que estar pensando que se está trabajando desde Palestina, Afganistán, Nigeria, China, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. Y hay un movimiento, próximo junio, hay una alianza, un primer fórum global para alianzas en relación con el tema de alfabetización mediática en Nigeria. A continuación será otro en Asia y en 2014 en Europa. Es decir, hay un movimiento general de transformación del sistema educativo teniendo como centro lo que son la adecuación a las TICs y a la información y el tratamiento crítico e inteligente de esta información. Y ahí el papel de los bibliotecarios es fundamental, porque su nuevo rol es cómo abordar, cómo crear sentido y orden en esta saturación de información que vivimos.
Bueno, pues voy a intentar describir este escenario educativo futuro, proponiéndoos algunos puntos de reflexión sobre cómo se van a transformar las escuelas y cuál es el papel que pueden jugar las bibliotecas en ese campo. Voy a ver si uso un PowerPoint, que seguramente tengo aquí, en algún lugar. Bueno, hablaremos del concepto de mediatización para decir que lo que está sucediendo en las escuelas, la introducción de una tecnología, no es simplemente un instrumento que ponemos en manos de profesores y estudiantes, sino que es un cambio cultural. Y que probablemente si no cambiamos la cultura, las normas y el tratamiento de estos nuevos instrumentos, ellos nos cambiarán a nosotros, para peor. Es como cuando asumimos el automóvil pensando que llegaríamos antes a los sitios, pero llega un momento en que paradójicamente en las ciudades no se pueden usar los automóviles. Es lo mismo que cuando adoptamos la tecnología de telefonía móvil para pensar que íbamos a estar más accesibles a todo el mundo y sabemos hoy día que nos está robando demasiado tiempo y que nos está controlando esa tecnología. Necesitamos una conciencia que nos permita gobernar nuestro entorno, ¿no? Pues la palabra mediatización es para llamar la atención sobre el hecho de que introducir las tecnologías en una escuela es cambiar la cultura y que por tanto estamos ante un cambio de cultura educativo escolar. Eso significa un cambio de paradigma. Esta sociedad del conocimiento pues está transformando radicalmente la educación. Y este es el reto que tenemos por delante, reinventar de alguna manera la educación, la escuela y con ello el pensamiento, la lectura, la comunicación, etc. ¿Cuáles son los grandes factores del cambio que estamos viviendo? Un sistema productivo que no se basa ya solo en fuentes de energía, sino que se basa fundamentalmente en quién, cómo y para qué aplica el conocimiento. En sentido amplio, la información, pero en sentido estricto, cómo la ciencia fomenta la innovación y la creatividad, tanto en el campo tecnológico como en el cambio social. Cómo entre todos somos más inteligentes. Esta es la cuestión fundamental para el cambio económico hoy día. La segunda, cómo aceptamos que somos ciudadanos de un nuevo mundo, que somos ciudadanos cosmopolitas, que no nos la hemos de entender solo con las localidades, sino con todo el mundo, al mismo tiempo y salvando nuestras culturas y nuestras lenguas. Ese es el gran problema de la globalización y un cambio de escala que estamos viendo en todo el planeta. Y el tercero, cómo cambian los poderes. Voy a poner algunas imágenes que nos explican esto. Dentro de 20 o 30 años tendremos otra energía alternativa al petróleo. O sucumbe nuestra civilización. Por tanto, tenemos un reto enorme de cómo inteligentemente aprovechar esos nuevos recursos o construir nuevas energías. Es un reto para el sistema educativo desde la base, no desde todas partes. Dentro de poco, 20 años, seremos cerca de 10.000 millones de habitantes. Algunos de los que estamos aquí nacimos cuando había 3.500 millones de habitantes en el planeta. El ritmo de crecimiento es brutal. Y esto necesitará nuevos sistemas de gestión, por ejemplo, de las macrociudades. Una ciudad como Santiago, que tiene 100.000 y pico personas censadas, es un paraíso en el mundo contemporáneo. Tranquila, bien comunicada, limpia, con agua. No es el caso de la mayoría de las ciudades en el planeta. El 55% de la población del planeta está hoy día en zonas urbanas, casi el 60%. Y la mitad de ellas vive en macrociudades de casi 14-20 millones de habitantes. Tendríais que ver, bueno, habéis visto seguramente cómo se gobiernan ciudades como Ciudad de México o El Cairo o Shanghái para ver cuáles son las nuevas condiciones de vida. Si no hay inteligencia para ese gobierno de macrociudades, este planeta sucumbe. Otro dato importante. Veis aquí la distribución del PIB en el planeta en el año 2007, hace unos años. Lo que está tintado de azul son las zonas del planeta que tienen mejor PIB, mejor Producto Interior Bruto. Dentro de 20 años se calcula que esas zonas van a dejar de estar en azul y será toda Asia la que esté en azul. Y nosotros pasaremos a otros colores menores. Ese cambio geoestratégico nos tiene que acostumbrar a que estamos ante un reto
global que hay que afrontar desde la educación, insisto, desde el primer momento. Pero estamos ante un cambio mediático. Cambio de tecnologías con las cuales nos comunicamos. Veo en la sala personas que escriben con bolígrafo, otras con ordenador, otras con teléfono móvil. Todos estamos usando diferentes tecnologías, diferentes formas de registrar, de escribir, de conservar la memoria. Nuestros estudiantes las usan mejor. En la universidad tenemos problemas para hacer exámenes, porque con el teléfono móvil fotografían el examen, un equipo manda las soluciones, una chica que tiene el pelo largo, o chico, no importa, se pone los altavoces y no hay examen que pueda garantizar la legitimidad. Habéis visto que hay 2 ministros en Alemania que han dimitido, el presidente de Bulgaria también ha dimitido por copiar tesis doctorales. ¿Por qué se conoce esto ahora? Porque hay webs dedicadas en Alemania a buscar copias. Y es fácil buscar copias y encontrarlas. Pero sería dramático el resultado que nos daría ver cómo nuestros estudiantes copian en la red, ¿no? De modo muy sofisticado, porque ya no es solo copiar y pegar y entregar el trabajo al profesor, lo traducen de otros idiomas, lo pegan y es muy difícil de buscar ya, ni con Google ni con ningún sistema sofisticado. Y cuando copias de revistas científicas que no están en acceso en la web, pues puedes componerte una tesis doctoral rapidísimo y es muy difícil de discernir de dónde viene esa... Bueno, ¿esto qué significa? Que necesitamos una nueva ética para controlar un efecto mediático. No es solo aceptamos un instrumento, nos protegemos de él o no, sino que necesitamos una nueva ética colectiva, social, para afrontar todos estos cambios. No hablaremos del problema de la privacidad, los adolescentes, las redes sociales, todo lo que conlleva, pero sí que estamos ante un nuevo programa social. Bueno, y esto depende de los medios. Muy brevemente y muy icónicamente, esta ha sido la transformación durante 2000 años del sistema con el cual escribíamos. Hemos pasado por yo hice la tesis doctoral a máquina, no con esta máquina, pero a máquina. Claro, escribir 500 páginas a máquina cuando tenías que corregir con Tipex los errores no es lo mismo que hacerlo hoy en un ordenador. A veces nos olvidamos de esa enorme transformación que hemos vivido, ¿no? Pero la gran diferencia es que estos ordenadores están conectados, ¿no? Y que entonces cómo conservamos la información es muy diferente a cómo lo hacíamos antes, ¿no? Hemos pasado del papiro a las memorias, digo, indefinidas, de cabida indefinida. Y ahora estamos en el cloud computing, o sea, en la computación en red o en la nube, que es dentro de 4 años será el leitmotiv de todo el planeta en conservación de la información. O sea, estamos haciendo ya a las mal llamadas bibliotecas virtuales que en el fondo revelan un acceso total a cualquier tipo de información. Y la producción y la difusión, cómo ha ido cambiando también en muy pocos años, en 500 años apenas. Por ejemplo, fíjense cómo el descubrimiento de los tipos móviles y ese empresario, Gutenberg, que era un hacker de la época, pues lanzó la gran transformación que fue el Renacimiento. Un cambio de giro brusco de toda la cultura a partir de la reproducción del libro, que permitió cosas como que Lutero pudiera potenciar la lectura de la Biblia desde un punto de vista subjetivo, personal, ¿no? Pues estamos en un nuevo renacimiento basado en las redes sociales. Nuevas posibilidades para la humanidad, nuevas posibilidades muy parecidas a las del Renacimiento. En el Renacimiento se pensó que nacía un hombre nuevo, una persona nueva, porque esta persona se convertía en el centro del mundo. Ahora el reto que tenemos es que socialmente las tecnologías nos permiten a todos convertirnos en el centro del mundo teniendo una relación solidaria con los demás, ¿no? Es posible que un grupo de trabajo, me parece un barrio de por aquí que se llama Ribeiro, ¿no?, trabaje con Nigeria o trabaje con Finlandia al mismo tiempo a través de Internet. Es sencillo conectar escuelas hoy día, ¿no?, y vivir experiencias diferentes, ¿no? Y esto nos está llevando a una pluralidad de medios, donde es bastante probable que en los próximos 10 años convivan papel y tecnología. Digo solo 10 años porque más allá de 10 años no sabemos. Pero es bastante probable que las fuentes se multipliquen. Lo estamos viviendo en nuestro país. En nuestro país, los últimos datos
que tenemos es que el 70% de los hogares y el 90 y tantos % de los hogares que tienen estudiantes tienen acceso a Internet. Esto es bastante importante, es decir, nuestros estudiantes desde su casa tienen acceso a Internet. Si el 90% de los centros hoy día en toda España tienen acceso a Internet, aproximadamente, quiere decir que a lo mejor podemos conectar ambas posibilidades, ¿no? Y lo que los norteamericanos llaman la flipped school o newsroom, la flipped classroom, es decir, por traducirlo de alguna manera, adaptándolo a nuestro contexto, la escuela extendida es una realidad ya. O sea, podemos trabajar con el hogar, fuera del hogar, no solamente en el aula, de un modo, digamos, factible, más o menos, somos el país de Europa que tiene más teléfonos móviles y buena parte de los teléfonos móviles los tienen nuestros adolescentes. Por tanto, el mobile learning, o sea, el aprendizaje móvil también tiene que ser una realidad dentro de poco. Tenemos que aprovecharla para la educación, con todas las cautelas, prudencias que esto introduce en las escuelas, etc. Pero yo creo que lo que no se puede... El otro día, me parece que era el subdirector de la UNESCO, decía, bueno, es que el problema no es si aceptamos o no las TICs, sino cuándo y cómo. Cuándo y cómo no hay una opción de decir no. Estamos recibiendo ese impacto mediático general en el impacto mediático escolar. Ver esta imagen me parece que es muy calificadora, ¿no? Cómo eran las escuelas en el siglo XIX, cuando se organizó la alfabetización universal en algunos países de Europa, basadas en 3 tecnologías que podemos resumir así, ¿no? Una, la pizarra, otra, los libros y otra, el cuaderno. Son las tecnologías claves de la escuela clásica, aparte del espacio aulático, por decirlo así, ¿no?, del aula. Hoy esto se está transformando a marchas forzadas, ¿no? Las pizarras están siendo sustituidas por pizarras electrónicas en algunos casos, en otros casos por proyector. Los cuadernos por notebook o por iPad o por ordenador personal, en casa o no, o por teléfono móvil consentido o no dentro de los centros, eso ya depende. Y los libros están digitalizándose a marchas forzadas, a un ritmo de crecimiento me parece que es el 100% los últimos 3 años, de los libros digitales en España, los libros de texto probablemente también en el próximo futuro. Esto implica un reto fundamental en la transformación del sistema educativo y en la transformación incluso del sistema industrial. España es uno de los primeros productores, la industria del libro español es la primera de Europa y la segunda del mundo. Es un reto clave mantener lo que significa esta industria cultural en nuestro momento. Y si la industria pierde el reto de las TICs, pues vamos a perder una industria importante. ¿Qué supone tener una pizarra móvil? No es solo reproducir lo que se hacía con una pizarra electrónica, perdón, con lo que se hacía con la pizarra en negro o en verde. No, es mucho más. Tenemos conexión a Internet y hemos espectacularizado el aula. O sea, lo que se podía hacer en la pizarra antes era texto, números, gráficos, según la habilidad de dibujo del profesor. Hoy día no. Hoy día el estudiante está ante recurso audiovisual, con lo que eso significa, otra semiótica dentro del aula, una inteligencia distinta para la comprensión dentro del aula, significa también usos y actos educativos distintos, insistiré luego en ello más adelante, y significa la conexión que permite el proyector conectado a Internet o la pizarra conectada a Internet, aparte de muchos ejercicios interactivos. ¿Qué significa el cuaderno electrónico? No es simplemente que tenemos los apuntes allí, es mucho más. Tenemos la asistencia de toda la inteligencia programada en un ordenador para trabajar con nosotros y con la conexión que esto significa. ¿Y qué significa la digitalización del texto? Cosas tan simples como que nuestros estudiantes no tienen por qué arrastrar peso a las aulas, cosa importante sobre todo en primaria, pero mucho más. Si no aceptamos que la digitalización es simplemente un PDF pasado a ordenador, sino que es mucho más, se abren enormes posibilidades en 2 aspectos interesantes que yo creo que son el norte de la educación en el futuro. Lo colaborativo
y lo creativo. Esos dos ejes pueden estar favorecidos por las tecnologías. Y los espacios escolares. ¿Cómo van a ser las escuelas? Tened en cuenta que nos encontramos con un desfase de cambio en las escuelas. Cambiar la arquitectura de una escuela es bien difícil, porque un edificio escolar dura como mínimo 50 años. Digo como mínimo, dura más. Claro, transformar un edificio que ha de durar 50 años es muy complicado, pero por lo menos los nuevos se deberían de hacer de otro modo, con una arquitectura correspondiente a las nuevas exigencias de la educación, más flexibles, más versátiles, más abiertos a la comunidad. Yo no creo que aquel eslogan de McLuhan que decía el aula sin muros sea lo que nos toca hacer hoy. Yo creo más bien en la escuela comunicante, convertir la escuela en el centro de la comunidad. Puede hacerlo, sabe hacerlo. Es importante y que no sea el tráfico rodado el que sea el centro de la comunidad, sino que sea la escuela, una escuela considerada a lo largo de la vida. Me parece que es decisivo. Y para eso también deberíamos reclamar una transformación del espacio educativo con todo lo que eso conlleva, que no es fácil y que es caro. Vamos a organizarlo del siguiente modo. Ahora ya empezamos con el tema. Esto es lo que está pasando. Esto nos crea mucho desorden, muchas dificultades para afrontar estos cambios. Necesitamos un nuevo programa de reforma de nuestras ideas sobre la educación, por un lado, y de nuestra actitud psicológica ante la educación. Me preguntaba un colega, un compañero, si iba a ser optimista o no en mi intervención. Es que no se puede ser pesimista hoy día, y menos en la educación. Por mucho que estemos cansados, por mucho que nos quejemos de lo que nos rodea, yo les aseguro que hagan dos experiencias vitales, una con la imaginación y luego con la voluntad. La imaginación es, pónganse en una escuela en Uruguay, pónganse en una escuela en una favela de Brasil o en Nigeria. Hace poco Nigeria, con un compañero, visitamos algunas escuelas. Allí se está produciendo en Nigeria un problema que es dramático, y es que hay predicadores que infunden el mito de asesinar a los niños que consideran endemoniados. Y usando vídeos, Nigeria es la tercera industria del cine en el mundo después de Bollywood, Hollywood, Bollywood, Nigeria. Usando vídeos domésticos, infunden un revival de leyendas tradicionales del entorno, por el cual hay niños que están endemoniados, niños, niñas endemoniados. De modo que, por ejemplo, se muere alguien en la familia por una enfermedad normal, por una infección o por cualquiera, y de pronto descubren que hay un niño que tiene 6 años que es el demonio. Y lo torturan y lo matan. Y de eso viven algunos predicadores, ganando dinero con estos infundios. Bueno, cuando uno vuelve de estos países sabe que lo que tenemos aquí es el mejor de los paraísos del mundo. No tenemos derecho moral a ser pesimistas. Es más, en el contexto social en el que vivimos, creo que tenemos que infundir ánimo. Porque hay también algo que me parece que es importante para que consideremos a título personal, que es el tema de la voluntad al que me refería hace un momento. La condición sine qua non para aprender es estar abierto para aprender. El que se siente capaz de aprender, aprende, poniéndose ante retos difíciles. Lo conocéis porque tratáis con criaturas pequeñas. El niño que se retrae, que es tímido para afrontar un riesgo, tiene menos capacidad de aprender. Y nos pasa a nosotros lo mismo, como profesores. Hay como una profecía de autocumplimiento. Si no soy capaz de subir esta escalera, no la subiré. Si pienso que no soy capaz. Por tanto, el reconocimiento de nuestras propias posibilidades tiene que ser en positivo y optimista, porque el optimismo es una cuestión de voluntad, no de realismo. Uno puede ser realista diciendo estamos mejor o peor o como queramos, pero la decisión de la voluntad es ser optimista. Yo creo que del sistema educativo tenemos la obligación de transmitir optimismo a nuestros estudiantes, en cualquier caso, sea buena o peor la situación. Me parece que esta es una obligación moral. Bueno, para afrontar esto tenemos que cambiar nuestras actitudes ante la información. ¿Nos puede preocupar que la lectura multimedia sea un hecho? ¿Tenemos nostalgia del papel? Claro que tenemos nostalgia del papel, ¿no?
Nos gusta el papel, nos gusta su olor, nos gusta su tacto, su peso, el poder marcar, pero es una nostalgia romántica. ¿Nos tiene que impedir esa nostalgia convivir con otros medios? No, ¿por qué? Al contrario, yo creo que nos puede hacer apreciar lo que ha sido nuestro entorno inmediato. Esto nos está llevando a... Bueno, aquí hay me lo salto, pero es un poco cómo hemos avanzado en pocos años. ¿Quién puede pensar que el iPad desde solo 2010? Pues dentro de poco habrá posibilidades enormes de leer a través de las pantallas. Esto nos va a llevar a algo que tenemos que asumir, y es que nuestro lenguaje no es solo el oral y el escrito, el lenguaje de la educación a partir de ahora es la gramática amplia de las semióticas generales, del audiovisual, de la imagen, del texto. Por tanto, nos interesará que el concepto de información no se asocie solo a dígitos, ni tampoco a textos, sino a todo lo que es la posibilidad de registrar, de marcar nuevos lenguajes. Tenemos que habérnoslas con una lectura hipertextual y transmediática. Perdón por las expresiones complejas, pero los adolescentes de hoy día no ven la televisión, pero no es que no ven la televisión, sino que usan la televisión a través de Internet. El 50% de los jóvenes en Estados Unidos no leen la prensa directamente, no leen ni en papel ni en digital el New York Times, lo leen a través de los medios sociales. Es decir, Facebook se está convirtiendo en un mediador de acceso a los grandes medios. En televisión está sucediendo lo mismo. En todos los órdenes de la vida, en la participación política. Hablaba con un periodista italiano el otro día sobre el fenómeno Beppe Grillo. ¿Cómo es posible que un partido, un personaje que no ha concedido una sola entrevista en televisión, ni una sola, que no ha concedido ni una sola entrevista en prensa, que no ha hecho ni una rueda de prensa ante los periodistas, haya obtenido más del 20% de votos? Solo se explica con las redes sociales. Lo que cuando los estudiosos analizaban la campaña Obama, la penúltima, exitosa, porque usaba bien el Facebook, las redes sociales, el Twitter, etc. Bueno, es ya un hecho en Italia. Bastan las redes sociales para transformar, si me queda tiempo explicaré un poco cómo el nuevo sistema de participación política depende de lo que podemos llamar la alfabetización mediática de los jóvenes. Cómo ellos pueden generar espacios de discusión, yo creo que pacíficos, de diálogo, de transformación y de enriquecimiento de lo que es la sociedad. Esto es un cambio cognitivo, en el sentido amplio del término. Informacional, cognitivo, intelectual. Estamos pasando, las escuelas están acostumbradas y nosotros estamos acostumbrados a asumir que la lectura es la decodificación simple, que es obvio, que es necesaria. Digamos, en lenguaje semiótico sería, leemos denotativamente un texto, vemos una película y pensamos que lo que se refleja ya es lo que nos están mostrando, pero hay que ir más allá, la comprensión es mucho más amplia, y esta comprensión hoy día no solamente depende de los textos, sino de las imágenes y del tratamiento de la información que se produce dentro de nuestra caja negra, que es el cerebro. Y nuestro objetivo es ir todavía más allá. Cuando enseñamos a leer, por eso la importancia del bibliotecario y de la persona que gobierna la información en un centro educativo. El que una persona lea bien depende no de que entienda el código, no solo de que entienda el código y lo aplique en la realidad y encuentre los referentes y a qué se refiere, sino que sea capaz, perdón por la expresión, de monitorizar, de controlar su propio aprendizaje en un sentido estratégico, que sea capaz de autocriticarse, de reconocer cuáles son las convenciones del lenguaje, ¿no? Ayer hice una experiencia de viaje en Ryanair desde Barcelona interesantísima. Bueno, como todos lo hemos hecho, ¿no? Es decir, te controlan el equipaje 7 veces y 1 hora y media de trayecto que hay, pues te la entretienen vendiéndote lotería y tabaco que no provoca humo y no dejándote tranquilo en todo momento, por si la maleta tuya te pueden cobrar algo más. Bueno, una experiencia de inmersión aérea interesantísima. Pero llego y leo, creo que fue el Faro de Vigo, en portada, y veo que en la portada del diario, no sé si era el Faro de Vigo, pero un diario gallego, en la portada del diario se reflejaba una concentración de jóvenes en una plaza, no sé cuál,
acudiendo a que había un sorteo de un viaje gratis Barcelona-Santiago en Ryanair. Y es todo un texto para estudiar, ¿no? A ver qué significa esto. Por un lado, uno sufre entre comillas, una humillación enorme cuando viaja en Ryanair, ¿no? Bueno, menos mal que existe, tampoco me quejo del todo, pero... Y de pronto encuentra a jóvenes que hacen una concentración gratuita para una empresa que debe pagar sus impuestos en Irlanda, porque son más baratos, que seguramente paga pocos impuestos acá, que además no llena los depósitos de combustible de los aviones como debería llenarlos, y que tiene la capacidad de convertir no solo a los jóvenes en portadores de su mensaje de marketing, sino al propio diario, que en portada coloca una operación de marketing. Bueno, ¿no sería útil que utilizásemos la alfabetización mediática para comprender y criticar estos aspectos? ¿Quién trabaja para quién en cada caso? ¿Quién está respondiendo al mandato de quién? Es interesante en una cultura democrática que tiene que ser transparente, que en principio se basa sobre la decisión libre de los consumidores de seleccionar su propio producto, ¿no? Que por tanto deberíamos procurar que nuestros estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, pero nosotros mismos, ¿no?, supiéramos distinguir lo que es la publicidad subliminal, lo que es un trabajo de relaciones públicas, lo que es la publicidad pagada y lo que es la información periodística, ¿no?, que es difícil de encontrar hoy día cuando en cualquier programa de televisión de pronto un periodista se torna en vendedor de cualquier cosa, ¿no?, de cuchillas de afeitar o de bebidas o de lo que sea. Bueno, todo eso ha de acabar en un fondo final que es: necesitamos alcanzar una lectura, una comprensión que sea colaborativa y que por tanto de hacerse en grupos locales o en grupos generales, incluso a través de la red. Esto exige un cambio de programa pedagógico. Vamos a ver, porque muchas de las respuestas que voy a relacionar aquí ya se están dando. Creo que lo único que necesitamos es mapearlas un poco, sintetizarlas, organizarlas y tener muy claro el rumbo futuro, ¿no? Pero muchas de las realidades sois vosotros los protagonistas porque las estáis viviendo en vuestra relación educativa diaria, ¿no? La he resumido en 5 principios que me parece que aceptamos casi todos. Lo primero, la pedagogía activa. Segundo, un paso del instruccionismo al constructivismo en sentido amplio, ¿no? Tercero, el aprendizaje asistido por el ordenador, que me parece que es una de las herramientas claves de la educación hoy día. Los objetivos en términos de competencia en sentido amplio, no competencias solo profesionales, que es donde nació la orientación competencial, y luego una aceptación que nos costará, pero yo creo que es fundamental, que es la educación a lo largo de la vida, es decir, en cualquier edad, y no solo en cualquier edad, sino en cualquier espacio, que es un reto. Bueno, algunas imágenes. ¿Por qué la pedagogía activa? Sencillamente porque involucra mejor la creatividad, que es lo que necesitamos. Involucra mejor la aceptación de la diversidad de competencias entre los estudiantes. Porque hay algunos que saben hacer mejor las cosas manuales y otros las cuestiones intelectuales. Y en el fondo porque les plantea ante el reto de conseguir algo práctico y empírico, y entonces el aprendizaje de una operación, sea intelectual o sea práctica, se convierte en un instrumento y por tanto lo ven motivado. El trabajo en sentido amplio de proyectos yo creo que debería orientar, si no todas, buena parte de las tareas en un centro, pero también del sistema educativo global. Vosotros como profesores de primaria, secundaria, yo universitaria, la administración, etcétera, tenemos un proyecto que cumplir y es un trabajo colaborativo, en las que nos tienen que ayudar los ayuntamientos, las bibliotecas centrales, el ejército, la policía, la calle, los municipios. Y esto tiene que pensarse desde la educación. Yo haría siempre vicepresidentes del gobierno a los ministros de educación, si no presidentes. No lo digo porque estoy aquí delante del consejero, pero cambiaría mucho si la economía se doblegara a la educación y no al revés. Si los objetivos
de un país se cifrara en términos educativos y no al revés. Y no creo que sea una defensa corporativa, ¿eh? Creo que es realmente apostar por lo que transforma el mundo. En segundo lugar, ¿qué nos está proponiendo el constructivismo? Que, dicho muy simplemente, es pasar de la instrucción a la construcción. El constructivismo es un acto de humildad, ¿no? En el sentido que la instrucción reclama un maestro sabio, y los maestros de hoy día pueden ser muy sabios, pero los estudiantes son más sabios en la medida en que tienen mucho más acceso a la información. A ver, lo que le falta al estudiante es el orden, el sentido de las cosas. Pero acceso a la información y procesamiento de la información nos ganarían en casi todos los retos. Por tanto, el profesor debe cuidar de proponerse aprender con todos, de generar proyectos donde también aprende del estudiante y donde el estudiante se siente considerado. Y eso me parece que es el principio del constructivismo, ¿no? La idea también de que es un problema filosófico, pero muy elementalmente dicho es, antes pensábamos que la realidad nos determinaba. Ahora sabemos que la realidad la construimos. Ahora sabemos que el futuro no existe de por sí, sino que lo inventamos en la medida en que nosotros, desde nuestra posición actual, somos capaces de modificar el futuro. Y esta es una afirmación participativa y constructiva. Y tercer punto, y he elegido una foto de China donde en un centro comunitario los estudiantes utilizan el ordenador y yo creo que el gesto de concentración es muy parecido al de nuestros hijos e hijas. Es la necesidad de integrar la inteligencia externa que son los ordenadores en todas las pautas de nuestra vida. Porque son nuestros ayudantes, porque son como elementos externos que nos favorecen a nosotros si lo sabemos gobernar. Y cuando no lo sabemos gobernar, nos gobernarán a nosotros. Por tanto, esto convierte a nuestras competencias básicas y no básicas, y competencias ad hoc, etcétera, en el eje esencial de nuestro trabajo. Y aquí tenemos un galimatías que voy a proponer resolver del siguiente modo, con la propuesta de la UNESCO. Hay un buen estudio hecho sobre cómo se ha introducido el currículum en español, en autonomía, si no, el tema de la competencia digital. Y todos hemos oído hablar de competencia computacional, competencia digital, competencia informacional, competencia comunicativa, competencia mediática, etcétera. Hay dos grandes tradiciones, lo sabéis mejor que yo. Una es la representada por la Asociación Internacional de Bibliotecarios, con un eje central en Norteamérica, que ya en el año 54 ya propuso, en 1954 ya propuso la alfabetización informacional, que ha creado un paradigma de mucho peso en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y que ahora se traslada también a Europa, y ha hecho una apuesta por un currículo informacional. ¿Vale? Voy a explicarlo quizá con más detalle. Y hoy disponemos de lo que se llaman competencias o habilidades, alfabetización informacional, con una tradición que proviene, en primer lugar, de este trabajo de los bibliotecarios norteamericanos. En cambio, la Comisión Europea viene defendiendo, porque el acceso y la potenciación de la alfabetización mediática en Europa proviene, curiosamente, no del campo de la educación, sino del campo de los medios. Durante 8 años hemos estado trabajando con la Comisión Europea y con diversos, lo que en inglés se llama stakeholders, que son los actores básicos del sistema, por enriquecer las competencias que hemos llamado mediáticas de la ciudadanía. Pero, ¿quiénes estaban allá? Las grandes empresas de informática, las grandes televisiones públicas, televisiones como la BBC o la Unión Europea de Radiodifusión, los editores de diario, las grandes agencias publicitarias, porque todas ellas, bueno, junto con el programa media, las grandes apuestas cinematográficas, porque saben que necesitamos nuevas competencias para enfrentarnos a los nuevos medios. Y han desarrollado esta definición que leéis aquí en inglés, aceptando que la habilidad para moverse por el entorno mediático en el que viven nuestros jóvenes y adultos hoy día son competencias también ligadas al campo de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Algunos datos muy simples. Nuestros adolescentes pasan 2 horas y media y 3 conectados a Internet, según los últimos datos.
Además, según los datos de televisión, 2 o 3 horas consumiendo televisión. Ya son 6 y pico horas trabajando conectados a los medios. Por teléfono, ni qué decir tiene. Todo hace que el tiempo mediático sea superior al tiempo de sueño y superior al tiempo escolar, pero superior en cantidad y en impacto. El adolescente de hoy, con diferencia al adolescente tradicional, que se liberaba yéndose de su casa, es decir, cuando uno se hacía joven, tenía novia, se casaba, se independizaba del trabajo o se iba a estudiar con unos amigos en un piso, era cuando rompía la relación con la familia. Hoy día, por cuestiones económicas en España, esta relación con la familia se alarga, incluso se va a hacer endémica, es decir, los padres van a vivir siempre con los hijos y los abuelos, etc. Pero además, la utilización de las nuevas tecnologías está enfrentándonos a un fenómeno nuevo, y es que la independencia adolescente se hace hoy día en términos de conectividad en casi todo el mundo. Es decir, el adolescente se independiza de su padre y de su madre conectándose a las redes sociales. Y esto está creando un gap, una distancia entre los padres y los hijos. Es lo que una escritora norteamericana ha llamado la soledad de estar juntos. Juntos pero solos. Entre padres y adolescentes. Padres y madres que no prestan atención al adolescente porque están con el teléfono móvil y viceversa. Por tanto, un gesto de liberación y de independencia y de afirmación de la autonomía del adolescente, pero al mismo tiempo también un grito dramático de soledad y de aislamiento. Y esto se está produciendo con ocasión de la irrupción de los medios en el hogar. Bien, pues la apuesta para definir un programa la ha realizado una unificación del programa norteamericano, de las bibliotecas y de los medios, el europeo, que son los que están compitiendo hoy en Europa y en el mundo, es apostar por un concepto que se llamaría alfabetización mediática e informacional. Informacional en referencia con lo que es el tratamiento de la información, de la comprensión lectora y de la crítica y de la utilización de la información para generar conocimiento, y mediática, aceptando que nuestro entorno es mediático. Antes se hablaba de mundo virtual y mundo real. Ya se empieza a hablar de realidad aumentada, porque es muy probable que todo lo que está a nuestro alrededor tenga un doble significado, tenga un QR, un código QR que nos permita leer de otra manera, o que con un teléfono móvil veamos si en una ciudad hay o no una información sobre la calle en la que estamos encontrando, desde un restaurante hasta quién es el personaje que da nombre a la calle, ¿no? Google está lanzando ahora lo que llaman los mapas interiores. Es decir, ahora disponemos con Google de los mapas de las calles, pero dentro de poco tendremos el mapa de este centro de congresos o el de la biblioteca pública de tal lugar, ¿no? Es decir, la realidad la leemos en términos mediáticos y para esto se necesitan nuevas competencias. Bien, para ir avanzando y abrir el debate, hay algunos retos que me parece que son importantes, que tenemos que jugar conjuntamente, que formarían parte de este nuevo programa. Uno, un trabajo curricular. Y tenemos que convertir la alfabetización mediática e informacional, que es lo que da sostén al pensamiento y al pensamiento crítico y creativo, en el centro de la preocupación de todas las materias. Porque ¿cómo se va a estudiar hoy día cualquier materia, astronomía, sin el concurso de los recursos audiovisuales que, por ejemplo, proporciona la NASA, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar un libro o un texto o un vídeo si no utilizamos la red, ¿no? ¿Y cómo va a prescindir un profesor, por ejemplo, de idiomas extranjeros, de inglés, pongamos por caso, de todos los recursos que la BBC proporciona en su página web para aprender inglés o de las posibilidades de subtitulado que nos permite la red, ¿no? O los buscadores especializados, ¿no? ¿O cómo podemos aceptar que un estudiante nos haga una cronología en papel hoy día si hay
en la web 2.0 14 herramientas para crear una cronología, conectarla y compartirla, ¿no? O cómo podemos hablar, yo qué sé, he visto algunos trabajos de algunos centros sobre lo que pasa en Palestina, en Afganistán o en África, sin invitar a los niños que están allá a que nos cuenten su propia experiencia. Porque por FaceTime, por Google, por Skype, podemos verles la cara. ¿Por qué vamos a secuestrar el conocimiento de nuestros estudiantes y el contacto real con ellos? Bueno, digo, Palestina será el problema del idioma, pero con América Latina es fácil, ¿no? O vosotros con Brasil, ¿no? Es sencillísimo, o con Portugal. ¿Por qué no vamos a trabajar juntos? Entonces, para potenciar esto necesitamos un tratamiento curricular global. En segundo lugar, necesitamos también un tratamiento curricular específico. ¿En qué lugar? Pues a lo mejor en las asignaturas de lengua o de literatura o en las asignaturas hasta de matemáticas, ¿eh? Probablemente, porque también yo creo que las materias son importantes cuando se hacen valer por sí mismas. Y necesitamos a ver, no sé si es un sacrilegio decirlo, que las bibliotecas y los que trabajan en la biblioteca reescolaricen a todos los demás, a todo el profesorado. Es decir, no sé si es posible o no. Porque la responsabilidad de la biblioteca no es la de la gestión de un espacio, sino que la biblioteca es una doble ventana, puede ser una doble ventana. La biblioteca, no sé si llamarle, biblo significa libro, pero a lo mejor tendría que tener otro nombre, no lo sé, pero es un nuevo reto. Es una doble ventana hacia la comunidad interna del centro, en la medida en que proporciona recursos, orienta, guía, busca, ayuda a generar equipos que potencien esas búsquedas en el centro, recursos audiovisuales, internet, libros, etcétera, también a gestionar nuevos aprendizajes, y tiene que ser abierta a la comunidad, a la ciudad. Por la biblioteca del centro debería pasar toda la comunidad, padres, madres, regidores municipales, el tendero de la calle, porque deberían ser como una especie, como en la red eléctrica se llama el dispatching, ¿no? Es un lugar donde se controlan los flujos de electricidad, ¿no? Es el núcleo central. Si el dispatching de una compañía eléctrica cierra, pues ya no funciona nada en este país, ¿no? Bueno, pues esto debería suceder con las bibliotecas. Porque, ¿qué flujo regula un centro educativo? Pues son flujos de comunicación, son flujos de conocimiento y de aprendizaje. Manejan el dispatching central. Por ponerlo una metáfora, son el centro que gobierna la sinapsis cerebral de la inteligencia educativa. Pues tiene que abrirse, y la escuela que hace blogs, programas de radio, edita en prensa, organiza exposiciones, es una escuela que se abre a los demás para que los demás se solidaricen con ella. Eso necesita un nuevo programa que solo puede hacer hecho con consenso, con participación de todos, ¿no? Y tanto la Unión Europea como la UNESCO están poniendo el acento, uno, en la formación de profesores, que no tiene que ser instrucción de profesores, atención, porque todos sabemos más de lo que reconocemos. Segundo, en lo que se llama en inglés el assessment, que sería la evaluación del aprendizaje, creación de algunos indicadores necesarios para medir el progreso. Esto ayuda a los que toman decisiones sobre política y a los que tomamos decisiones sobre evaluación. Pero es más, nos jugamos la ciudadanía, nos jugamos la capacidad de que el ciudadano sea participativo, informe a la sociedad. Las sociedades del futuro se gobernarán de otro modo y necesitan personas inteligentes, ¿no?, que trabajen con toda la sociedad. Y esto yo creo que son retos que debemos asumir entre todos. Creo que esta pirámide, que lamento haberla traído en inglés, pero me parece que expresa un poco hacia dónde tenemos que ir. Son lo que la Comisión Europea está proponiendo como indicadores para medir la alfabetización mediática en los países. ¿Qué necesita un país? Pues necesita, primero, disponer de medios. O sea, las escuelas necesitan recursos. Pero el problema no es de recursos. Hoy día no es solo de recursos. Primer punto, porque hay recursos mejor o peor utilizados y la mayoría
nos pasa como con las lavadoras automáticas, que solo ponemos un programa. O sea, que tenemos tecnologías, pero no las usamos. Segundo, de políticas, en sentido amplio. ¿Cuáles son las condiciones que un país presta para el enriquecimiento de la alfabetización mediática en el país? Por ejemplo, la BBC tiene creado un programa que se llama Media Literacy, que gobierna 7 u 8 programas de televisión y 7 u 8 webs conectados con ellos. Hace poco, Susana del Hierro, que es la directora del Instituto de Cinematografía de Madrid, acaba de lanzar un premio, por primera vez histórico, un premio de alfabetización mediática, donde van a ser premiados centros que trabajen con cinematografía para crear proyectos de educación en cinematografía, bueno, en cine. O sea, hay políticas de incentivos, de ayudas, de soporte, desde la formación del profesorado hasta la recreación de los museos como espacios educativos o de las ciudades como espacios educativos, que tienen que ver con otro gran proyecto de futuro, que es las ciudades inteligentes, ¿no? Que tienen que ver con ese tipo de alfabetización. Eso es lo que se puede hacer en la base de la pirámide. Después, en el segundo piso de la pirámide, es importante medir el uso que se hace de los medios, pero el uso crítico de los medios. Vamos a entender qué significa uso crítico. Es simplemente contrastar la información y apostar por que seamos conscientes de que las perspectivas que se dan sobre la realidad pueden ser diversas. Uno no puede leer solo la prensa de un sector ideológico, tiene que leerla todo, ¿no? Uno no puede creerse lo primero que ve en un Facebook o se lanza anónimamente por una red social, ¿no? Tiene que saber que hay que tomar cierta reserva. Y finalmente, esto nos tiene que llevar a la capacidad de un país de promover iniciativas, comunicar y actuar, ¿eh? Tiene que ver con la supervivencia de la industria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una industria que está basada en el conocimiento, que somos de las primeras del mundo, que a veces no valoramos, que es el turismo, y que es una industria exportadora, pero más sencilla, porque nos vienen a ver, ¿no? Tenemos la segunda, a veces no se dice en estas realidades, la segunda industria automovilística de Europa. La segunda. Solo nos supera Alemania. Y España es el país industrial, en términos automovilísticos, el segundo de Europa. Tenemos valores que solamente se pueden poner en notoriedad, le podemos dar a las cosas, si hay una buena política en términos de conocimiento, de producción de información, de actividades críticas y de potenciación. Y eso pasa porque toda la energía informacional y mediática que tengamos la volcamos en la creatividad, la volcamos en el mundo. Nosotros tenemos, y desde Galicia más, varios mundos a los que atender. No solo los que vivimos en las fronteras de un Estado, sino, por supuesto, Europa a la cual nos hemos federado. Pero además tenemos puentes lingüísticos impresionantes. Ustedes tienen Portugal y Brasil. Brasil es un país emergente. Y desde el área castellano parlante, y por ejemplo también en Galicia, pues el castellano. Sumando el poder, el potencial económico de estos países, esta será un eje económico importantísimo en el futuro. Geoestratégicamente hablando, será Asia, lo que quede del mercado común estadounidense y europeo, que yo creo que se hará, y lo que quede de la comunidad latino parlante o hispano parlante. Y es una comunidad cultural. Bueno, creo que tenemos delante una tarea conjunta, pero para no aburrirles, me callo. Y si le parece bien a Cristina, abrimos por el tiempo que tengamos un periodo de debate, de confrontación de ideas y de componente. Yo espero que me informe y aprender mucho de ustedes. Gracias. Temos un tempo e un penso que é un tempo rico que podemos aproveitar para poñer entre todos, ampliar. Sí, yo sé, ¿alguna pregunta? O... Sí, ¿hay alguna pregunta? Sí, claro.
Bueno, antes de nada, moitísimas grazas por esta conferencia que me pareceu impresionante, non? Pero eu, porque me pareceu así de boa, realmente non vou facer unha pregunta, sino que lle vou a pedir ao conferenciante que, por favor, continúe falando do que tiña aí organizado, se pode ser, se alguén non ten preguntas máis concretas. Porque a mí que me está maravillando, vamos, e quixera que continuara. Vamos a dejar si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta allí? Fondo cansado. Perdona, Sí. perdona un momento, José Manuel. Ali, ahí arriba. Ahora lo miraré, sí. Bueno, é que hoxe vin no País, na portada, un artigo que, bueno, falaba un pouco de que en algúns países, como en Finlandia e Israel, están comenzando a meter nos currículos o lenguaje de programación en rapaces xa desde infantil. Entón, quería un pouco plantexar o tema, porque me deixo un pouco alucinada, non? Falan un pouco de que os rapaces xa non só teñen que ser consumidores de contidos digitais, sino tamén creadores. Entón, bueno, quizás é un tema para plantexar neste momento. Gracias. Vale, pues voy a ir respondiendo y luego, si no, sigo hablando, que no. Quería pasar también unos vídeos. Bueno, es una vieja polémica, pero yo creo que antigua, aunque lo haga Israel y lo haga Finlandia. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación han ido evolucionando en los últimos tiempos a ser de programas de difícil manejo, donde había que dar instrucciones textuales, como los desarrolladores o programadores hacen, a programas de segunda generación o de tercera con interfaces muy sencillos, que basta mover un objeto de lugar para cambiar un orden o para dar una instrucción. Y la tendencia es esta, es decir, la programación será un interface sencillo, lo que llamamos programación, es decir, pedirle a una máquina que genere por nosotros un tipo de comportamiento, se irá convirtiendo en algo cada vez mucho más accesible, más intuitivo, más cómodo. Entonces no estamos en los tiempos de Seymour Papert, que enseñaba el logo a los niños. No creo que tengamos necesidad de introducir ningún tipo de lenguaje de programación, salvo que admitamos, y esto es importante, que tener una mente estructurada donde podamos distinguir los pasos y nombrarlos con precisión y organizarlos, pero eso está muy cerca de la matemática también. Pues esto es necesario, ¿no? Un profesor de informática contaba, a ver, para dar la idea un poco de lo que era la informática, el principio de la informática. A ver, ¿cómo se hace un huevo frito? Le preguntaba a sus estudiantes el primer día de la asignatura. Y entonces, pues los estudiantes les contaban, bueno, pues se enciende el fuego, se pone en la sartén, se echa el huevo en la sartén, se mantiene unos segundos y después de que hemos hecho el huevo frito. Y entonces le decía al profesor, bueno, ¿te ha fallado algo en esa operación? No has roto el huevo. Es decir, si en un programa de ordenador algo que coloquialmente resumimos, digamos, holísticamente, en un macro concepto, no le damos la instrucción al ordenador, aquello falla. Bueno, este rigor de precisar concretamente, con detalle, los pasos que alguien tiene que hacer, creo que hay que recuperarlo en la educación. Hay un premio Nobel de Economía, pero que es psicólogo, que se llama Daniel Kahneman, que habla que tenemos dos sistemas mentales en nuestro cerebro. El sistema 1, por simplificar, es el sistema del conocimiento impulsivo intuitivo, ¿no? Por ejemplo, a Cristina se le ha caído la botella de agua, pues la ha cogido rápidamente sin pensar lo que hacía y ha evitado que la botella cayera al suelo, ¿no? O sea, cuando vamos conduciendo, reaccionamos intuitivamente con una serie de conocimientos que tenemos implícitamente dentro de nuestro cerebro, pero de un modo rápido y adecuado a la exigencia del contexto. Y hay otro sistema de nosotros que es el cálculo, que es pensamos las cosas. Por ejemplo, debiéramos haber pensado a la hora de firmar las hipotecas. Medio país no ha pensado. Pero normalmente no se compra una hipoteca como se clica un destino de vuelo en el avión si vas de viaje, ¿no? Porque la consecuencia de la hipoteca es mucho mayor y por tanto exige un esfuerzo de cálculo, de pensamiento, de lógica. Yo creo que tenemos que introducir más rigor en la educación
para admitir que hay conocimientos de tipo intuitivo, creativos, estéticos y otros que exigen una lógica muy compleja. Y nuestros adolescentes tienen la tendencia, cuando ven algo complejo, se van al registro 1. No lo entiendo, o no lo quiero entender, o no le presto atención, ¿no? Yo creo que una de las tensiones que hay que resistir es hay que afrontar el conocimiento complejo, en todos los términos. La televisión ha hecho mucho daño en todos los sentidos porque todo se hace como Twitter, en 30 segundos. Todo se quiere explicar en 30 segundos. Y la complejidad del mundo no se resuelve en un titular de prensa o en una declaración en televisión. La complejidad exige apertura al conocimiento y apertura al rigor. Bueno, pues yo creo que si la programación introduce en Finlandia o en Israel, son diferentes contextos, Israel tiene una enorme industria militar basada en la informática que sostiene su Estado. Finlandia no, Finlandia en la telefonía móvil. Es importante también saber por qué se introducen determinadas cosas en sistemas educativos. Pero yo no sería partidario de introducir programación. Yo sería más partidario de trabajar con sistemas intuitivos, con objetos que incorporen Internet, con sistemas de programación, como si dijéramos, más difusa, por decirlo así. En lógica difusa más que lógica en algunos campos. Bueno, un desasosiego sencillo, pero que no me acabo de aclarar. Vamos a ver, asumo que estáis haciendo un currículum sobre la competencia digital. Asumo mi papel de mediación, o de mediador en eso. Mi pregunta es, ¿pero realmente esa competencia es o puede ser objeto de un currículum? O sea, por definición, y según acabas de hablar de los adolescentes, lo que quieren es ensayo-error, probar, ir pasando las fases del juego de la Play, probar. O sea, nadie le da la instrucción, nadie le explica cómo funciona nada. Es decir, por definición, este tipo de competencia no es algo parecido a lo de la Biblia y Lutero, que cada uno se la lee a su rollo y el mediador sobra. Eso es mi desasosiego. No sé si lo estoy planteando mal. Vamos a ver, si solamente hablamos en términos de competencia digital, tendemos a orientar esto hacia el uso del ordenador, ¿vale? Por eso no me gusta hablar de competencia digital, prefiero hablar de competencia mediática e informacional, las dos cosas a la vez. Porque entonces introducimos capacidades intelectuales. Y es muy probable que nos encontremos con un alfabético operativo, o sea, con una persona alfabetizada operativamente, que es un adolescente que sabe usar el ordenador o el teléfono móvil, pero que le falta pensamiento crítico y sentido. Entonces, el papel del profesor no es mediador entre una capacidad o una habilidad técnica y alguien que no lo sabe, porque es verdad, el estudiante sabe más que nosotros muchas veces, o no lo necesita porque aprende por sí mismo, perfecto, no, aprende por sí mismo, pero sí que es necesaria la orientación más madura del profesor para ser capaz de distinguir, digamos, lo verdadero de lo falso, lo ético de lo no ético, lo que tiene sentido de lo que no lo tiene, lo que conlleva unas consecuencias u otras, y aquí hay muchísimo que hacer y hay muchos aspectos que involucrar. Aquí el profesor tiene que armarse de varias habilidades. Una, obviamente, la tecnológica, es como si dijéramos, yo no puedo enseñar a escribir cartas si no sé lo que es una carta, por tanto no puedo introducir a una búsqueda en un motor de búsqueda en Internet si no sé lo que es un motor de búsqueda, pero al mismo tiempo no solo puedo limitarme a decir, mira, existen 3 motores de búsqueda y tú te las apañas, ¿no? Yo creo que el papel básico del maestro y la maestra, profesor, profesora, es tutorizar, orientar, hacer de entrenador y también crear un marco de inteligibilidad a lo que se está haciendo. No tecnológicamente hablando, sino más bien en términos de pensamiento, en términos de sentido crítico. Esto yo creo que es la gran tarea y por eso no me gusta hablar de competencia digital, sino de algo que introduce una perspectiva cultural en sentido amplio. 2 cosas que no me preocupan en este sentido. 1, devolver a la persona al centro del mundo, importantísimo, una visión humanista. No depender de la tecnología, sino al contrario. La tecnología, instrumento nuestro. Y segundo, tan importante como esto, la inclusión social, la igualdad social,
el diálogo social, el que este tipo de conocimiento no excluya a nadie, que atendamos, en la medida de sus capacidades, todas las diversidades con las que no sabemos, ¿no? Y aquí las tecnologías pueden ayudar muchísimo. Desde, por ejemplo, niños con dificultad de acceso a tipo de información, auditiva o no, y las tecnologías le pueden ayudar si las sabemos usar. Hasta, pues, dislexias que tienen problemas con la secuencia del lenguaje, pero que no lo tienen con las imágenes y luego la inclusión social, ¿no? O sea, cómo podemos devolverle el sentido de la dignidad a una persona que tiene menos recursos que otra en el terreno tecnológico, ¿no? Y cómo tenemos que motivarles para que se sientan solidarios y se sientan integrados en el mismo cuerpo social, ¿no? Eso me parece que es importantísimo. Hola, bos días. A miña é unha reflexión política, agora que está un pouco denostada, parece. Vai un pouco en relación á introdución do conferenciante, é dicir, o sistema ou se reinventa ou o planeta ou o sistema sucumbe. A miña reflexión é a seguinte: está o sistema disposto a autodestruirse? É dicir, a escuela está disposta a autodestruirse? Porque, para min, este tipo de actividades, ou desde unha biblioteca, o único que se pode facer é ir contra a escuela, para mellorala. Pero o que non sei é se a escuela e a administración e o sistema, e volvemos ao mesmo, o tema das novas tecnoloxías, é para progresar ou é para manipularnos? Que se está explotando máis? A manipulación ou que poidamos ir contra o sistema, pero para melloralo, me refiro. E a escuela é algo que me preocupa moito. Cada vez sinto máis que teño que ir contra a escuela, pero non sei se a escuela me vai deixar ou se eu serei capaz como profesor de ir contra esa escuela para mellorala. A mí me va a entrar el desasosiego. Pero el desasosiego es interesante, ¿eh? Hay un libro de Pessoa, ¿no? muy bueno sobre el desasosiego, ¿no? A ver, yo creo que no tenemos que ir contra nosotros ni contra la escuela, creo, ¿eh? O sea, pero es una opinión personal, ¿eh? Camus decía, tenemos que ser rebeldes, eso sí. Y él distinguía, a mí me gusta mucho Camus, porque distinguía la rebelión de la revolución. Él era rebelde y no revolucionario, a diferencia de Sartre, que era revolucionario y poco rebelde. ¿Por qué? Primero, porque la definición de sistema nos incluye a nosotros. Es una hipocresía considerar que no cobramos del sistema o no estamos en el sistema. Sobre todo de alguien que no cobre. Visto desde fuera dirá, bueno, no me venda usted gestos políticos. Vamos. Por tanto, somos parte del sistema. Dentro del sistema educativo, social, etcétera, etcétera. Además, cada uno enfoca la noción sistema como quiere, ¿eh? O sea, puede ser más amplio o más incluyente o no. Hay aspectos que nos gustan y aspectos que nos disgustan. Los aspectos que nos disgustan, pues hombre, es lógico cambiarlos con una cierta rebeldía. Es decir, pues mira, no, pero propongo esto, porque claro, el no solo nos lleva al nihilismo y el nihilismo, como decía Camus, conduce al fascismo. Va ligado. Un nihilismo absoluto no nos conduce a ningún lugar. O sea, tenemos que ser propositivos. Rebeldía sí. Ahora, hay muy buenas cosas en nuestro sistema escolar. Yo creo que lo que no podemos ser es un poco pensar que el mundo empieza con nosotros. Yo digo que hay que reinventar el mundo, pero manteniéndonos dentro, porque hay muchas cosas que se mantienen, ¿no? Entonces, pensar que las revoluciones no existen. No han existido las revoluciones. O sea, cuando uno mira con perspectiva histórica, por mucha guillotina que pusieran en la plaza de la Concorde de París, el régimen antiguo se reinventó con los 100.000 hijos de San Luis, volvió en forma de Napoleón o no, y muchas de las cosas que había allí volvieron a ser como antes o distintas, pero como antes. O sea, es decir, siempre que hay un momento de estallido, de cambio brutal, luego hay un reajuste sistémico. Por tanto,
pensemos que hay mucha gradualidad, muchos momentos más acelerados que otros, pero que en el fondo el juego, las cartas están encima de la mesa. Yo no creo que vayan a venir nuevas en términos de salvación. ¿Eso qué quiere decir? Yo sí que abogaría por lo siguiente. Creo que en los sistemas educativos del mundo nos hemos acostumbrado al lenguaje políticamente correcto, que muchas veces significa que somos más partidarios de defender el lenguaje que la realidad. Y la rebeldía nuestra debería venir por defender que el lenguaje, no ir contra el lenguaje, sino defender que el lenguaje sea más poroso con la realidad. Y cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Gardner, Howard Gardner, ¿no?, el gran psicólogo del constructivismo, que hay que desescolarizar, y me recuerda un poco lo que decía Iván Illich hace tiempo, ¿no? Porque el pensamiento creativo está matado por la escuela, porque los niños vienen con una capacidad y luego la escuela lo mata todo. Hombre, esto es verdad a medias. Esto no es verdad del todo. Yo creo que en la experiencia personal de cada uno hay profesores creativos, contextos creativos, hay escuelas que favorecen más o menos esto, pero si lo decimos muy retóricamente, nos vamos al lenguaje políticamente correcto, aunque sea el contrario, el antitético. Entonces yo prefiero el desasosiego de Pessoa, en el sentido, ¿por qué? Porque Pessoa era capaz de inventar, como autores de su propio texto, sus alter egos, sus avatares, diríamos hoy, ¿no? Y cada vez firmaba uno distinto y tenía una personalidad diferente, y en ese sentido la reinvención de nosotros mismos es lo que Unamuno decía, encontrar otra perspectiva. ¿Qué somos nosotros? Lo que nosotros nos pensamos que somos, lo que los demás piensan que somos y lo que realmente, decía él en plan humorístico, somos, que no es ni una cosa ni la otra. Bueno, pues estamos reinventándonos constantemente cuando dialogamos con los demás y cuando los demás nos dicen cómo somos. Yo soy muy partidario de activar la rebeldía en contra del lenguaje políticamente correcto para cambiar, pero para conservar también lo bueno. Vamos a ver, la escuela ha de ser, como decía Hannah Arendt, el primer gesto de la escuela, nos guste o no, suene bien o mal, es conservador. ¿Por qué? Porque a diferencia del arquitecto, que sus edificios sobreviven como la Catedral de Santiago durante siglos, nosotros tenemos como humanidad la obligación de transmitir el patrimonio intelectual cultural cada vez a los jóvenes y de transmitirlo cada vez. Por tanto, el primer gesto de la educación es, entre comillas, conservador. Y el segundo tiene que ser innovador, porque ese patrimonio, mirando hacia atrás, nos sirve para adelante. Por tanto, en el equilibrio justo entre lo que es conservar y transformar es donde yo creo que está el pivote de la educación. Y para eso necesitamos mucha habilidad y mucho pensamiento sistémico, pero en sentido serio de la palabra sistémico. Por ejemplo, los bancos se han inventado un sentido poco serio de lo sistémico. Para ellos la palabra sistémico significa que ya hay que financiarles todo. A partir de un momento en que un banco alcanza el grado de sistematicidad o sistemicidad, ya quiere decir que no se puede hundir y que entonces todos los poderes públicos tienen que acudir en su salvamento. Bueno, esto ni siquiera es verdad. Pero yo no entiendo que esa palabra sea sistémica. Es verdad que el sistema se puede autocolapsar, se puede destruir, pero muy probablemente las aguas van a ir por cauce diferente, pero van a ir siempre ladera abajo. Y yo creo que en saber cuál es el curso que van a seguir las aguas es donde reside nuestra inteligencia. Seguramente estamos de acuerdo con otras palabras, ¿eh? Hola, oísme. Sí. En primeiro lugar, parabéns pola ponencia e parabéns ao ponente. O acceso á información é o acceso ao futuro e o acceso ao pasado. Vivimos nun mundo no que nunca houbo tanta información. É ese mundo que chamamos a sociedade do coñecemento. Nesa sociedade do coñecemento, como ben se expresou na ponencia, estáse producindo un cambio cognitivo. O que eu pretendo facer agora é máis unha observación complementaria á información que se nos deu na ponencia, que é unha pregunta en sí, porque polo que eu puiden ver
Este cambio cognitivo, de momento, estáse describindo máis que nada como un cambio na administración logística da información. E na mesma ponencia se fixo referencia tamén a Lutero. Lutero non só cambiou a forma de ler, non só cambiou aquela lectura que se facía mediática antes por unha lectura individual. Con Lutero chegou a lectura silenciosa, e coa lectura silenciosa chegou unha nova forma de aprender esa lectura. Por lo tanto, eu teño a impresión de que en realidade non é a administración logística da información, non reside na administración logística da información ese cambio cognitivo, senón máis ben ese cambio cognitivo debe empezar a estudarse, porque polo momento eu non vin que se estudara, a través, debe empezar a estudarse desde a decodificación das mensaxes. Totalmente de acuerdo, pero lo que ocurre es que yo creo que malbaratamos el concepto de alfabetización mediática si nos pensamos que es la gestión digamos, del aparato informativo. Yo creo que justamente en la línea que apuntas, lo que hay que deducir es, y quiero subrayar un aspecto, es, vamos a ver, para que se produzca un cambio cognitivo son necesarios varios factores. Uno, el factor, en términos de informática diríamos, el software, cómo funciona nuestro cerebro, la información que contenga ese software, pero también el hardware, por ejemplo, pues una biblioteca que esté dotada de recursos pues vale más que otra que no esté dotada de recursos, por muy inteligente que sean los que asisten a ella, los que participan en ella. Por tanto, lo que tenemos que asumir es que cuando nos ponemos unas gafas, cambia nuestro sistema perceptivo según las gafas. Es decir, que lo que organizamos con el sistema mediático es una nueva prótesis. De la calidad de la prótesis depende también nuestro procesamiento de información. Obviamente, un cerebro activo genera mayor riqueza que una prótesis, o sea, un cerebro que sea totalmente pasivo con respecto a las prótesis, que es lo que está pasando en muchos medios de comunicación. Afortunadamente, estamos cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes la televisión no permitía que el usuario generase contenido. Hoy lo permite. ¿Hacia dónde van los libros de texto del futuro? Pues a integrar el trabajo del profesor y el trabajo del estudiante, porque un libro de texto tradicional en papel es una prótesis externa que organiza la actividad del estudiante y del profesor de modo estático y permanente durante 4 años, que es lo que dura un libro de texto en un centro como media, ¿no? Bueno, si estos libros del futuro, estas herramientas cognitivas del futuro, que son herramientas pero son cognitivas del futuro, permiten integrar lo que el profesor genera y crea, más lo que el estudiante genera y crea, es que hasta la palabra libro no va a ser difícil de sostener en el futuro, porque va a ser algo, una especie de menú, ¿no? Es decir, en el texto va a haber cosas que provienen del currículum general, del currículum de centro, del currículum del profesor y también de lo que aporta el estudiante. Y va a haber la posibilidad de compartir todo eso en un nuevo escenario. Por tanto, estamos ante un cambio global, que es, por un lado, tecnológico, institucional, cognitivo y cultural. Mi propuesta es que lo enfoquemos todo al unísono, porque privilegiando una sola cosa no nos basta. Porque, por ejemplo, ¿por qué la lectura del pergamino antes era oral y colectiva? O sea, en un monasterio el prior se colocaba, o el prior o algún hermano se colocaba en el púlpito a leer, pues solo había un libro que que pesaba mucho, que se tenía que transportar a una sala, y entonces la lectura se hacía oral. Y también de este modo se controlaba el aprendizaje, ¿no? Era porque había un solo libro. Cuando se puede reproducir en ese libro, pues la lectura se hace también en privado, y de ahí nace la subjetividad personal. Pero hoy día estamos ante la existencia de el nacimiento de un nuevo sentido de la privacidad, ¿no? Preguntémosle a un estudiante
o un adolescente qué sentido de lo privado y de la lectura personal tiene. Pues es seguramente en su cuarto, en su teléfono, en su rincón o en la propia aula, porque también las aulas se conectan, pero no es solitaria, es en red permanentemente. Y esto genera un nuevo tipo de concepción de uno mismo, ¿no? Que hay que medir, que seguramente hay que tutorizar, que hay que estudiar, porque tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero es algo que está ahí real. Y entonces la alfabetización informacional y mediática es simplemente cómo habérselas con este nuevo reto que es el entorno del futuro. Si no hay más preguntas, yo quisiera hacer preguntas al auditorio en este momento. El tema de la biblioteca... hay una pregunta más, vale. Bueno, más que una pregunta, es una queja. No al ponente. Como maestra de primaria y como responsable de la biblioteca escolar de mi cole, me parece estupendo y estoy completamente de acuerdo con que tenemos que enfocar de otra manera la educación, pero creo que nos vemos atados un poco de pies y manos por los currículos escolares, por el reparto de horas que hay que hacer por asignaturas, por las otras múltiples tareas. Entonces, que creo que el cambio, claro que tiene que partir de nosotros, pero si no nos vemos un poco apoyados desde arriba, o sea, espero que ese texto que están haciendo a nivel europeo llegue a los gobiernos y sea comprendido como sería comprendido por nosotros. O sea, es simplemente eso. Comentario a pie de página. Eu quería... No, decía, vamos a ver, bueno, podemos quejarnos, pero yo creo que es mejor no quejarnos, sino proponer aspectos positivos, porque, digamos, instalarse en la queja nos lastra a medio plazo. Vamos a intentar positivar lo que creo que estás diciendo. Tema de los currículos, porque también hay que ver un poco la viabilidad de ciertos planteamientos. El tema del currículum en España está, digamos, planteado en 3 escalones. Uno, el currículum que podemos llamar currículum general, que es un currículum que conocemos todos porque emana de un decreto que está publicado por ley y que, cuando uno lo analiza, habla de competencias, de actividades, de objetivos y de temas, pero de un modo que uno puede interpretar muy ampliamente, sinceramente. Vengo de estudiarlo en varios países europeos y no está mal el nuestro, entre comillas, comparado con otros países y sobre todo comparado con el tipo de restricción. Pregúntenle a los franceses cómo se gobiernan con los inspectores en los centros educativos franceses, en cuanto a restricción, que significa con respecto al profesorado. Segunda parte, esto viene adjetivado y viene modulado por una autonomía. Y luego viene adjetivado, modulado y adaptado por el centro. Y finalmente, dentro de la libertad de cátedra, viene adaptado por el profesor. Por tanto, yo creo que es posible organizar otros currículos, introducir temas, temáticas, pero va a ser difícil encontrar algo tan flexible como esta organización curricular. Lo digo porque a lo mejor las restricciones vienen de otro lugar. La cuestión de tiempos. De esto sí que me gustaría, digamos, ponerlo a consideración de todos, Nosotros, la escuela mundial, no la gallega, no la española, ha heredado una organización fabril del tiempo. Fabril, lo digo en términos productivistas. Es decir, ha ahormado, como si lo hubiera hecho Henry Ford, en horas de clase que han de ser productivas y que han de ser contabilizadas, y esto tiene un paradigma productivista, ¿vale? Que por aquel momento era Henry Ford en Estados Unidos y Stakhanov en la Unión Soviética, pero con el mismo paradigma fabril. Organizamos la secuencia de entrada y salida de la fábrica con unos tiempos y una mecánica que es, valga la redundancia, mecanicista. Probablemente esto haya que irlo cambiando suavemente, porque sí es verdad que el momento creativo, el clímax creativo en una sesión de clase en secundaria a lo mejor sucede al final, cuando podrían seguir los estudiantes
en contacto con el profesor, ¿no? Sucede también que estamos muy constreñidos espacialmente, aunque no lo parezca. O sea, el hecho de que las aulas sean, como son, es decir, con un espacio de exposición, obliga mucho en las aulas, sobre todo de secundaria, no de primaria, porque primaria sí que ha evolucionado un poco a hacer estructuras más móviles, creo, en casi todos los países. Pues nos obliga a una espectacularización pasiva de ciertos acontecimientos, ¿no?, que pasan, de eventos. Bueno, yo creo que hay que apostar por una transformación de todo esto. Luego viene el tema de si los recursos están o no están. Vamos a ver, vamos a ser realistas y me gustaría introducir aquí una visión global. No va a haber más recursos. No puede haber más recursos en un planeta que se está reestructurando. Y no puede haber más recursos, puede haber más prioridad en unas cosas en otras, porque Europa y Estados Unidos van a perder recursos en la próxima década. No tiene uno más que irse a Asia y ver cómo está evolucionando Asia, cómo están trabajando los países emergentes. Por tanto, a nosotros nos toca, en el buen sentido del término, una época, no, vamos a no llamarle de recortes, sino de una cierta austeridad, ¿vale? Le podemos llamar de otra manera, como a un economista francés, vamos a hablar de una abundancia frugal, ¿vale? Pero es que es lo que toca, o sea, es que es lo que va a tocar, esta abundancia frugal. Entonces, partiendo de esto que es un acto cognitivo, bueno, ¿cómo podemos reorganizarnos nosotros mismos? ¿Cómo podemos reorganizar aquello que nos constriñe, que son los espacios, los tiempos, los imperativos a veces curriculares, que son más sólidos en secundaria, sobre todo cuando se acerca a la selectividad, que en primaria, que hay más margen, al mismo tiempo cumpliendo unas exigencias que son del mundo. O sea, nosotros somos responsables de cómo salgan los jóvenes al mundo del trabajo y al mundo cívico, ¿no? Claro que tenemos mucho que cambiar, mucho, pero en términos propositivos, porque tenemos que reinventarlo. O sea, a veces hay cosas que no se hacen porque no se han pensado, porque no se han organizado, no porque no queramos. La inercia pesa, pero muchas veces yo creo que romper ese corsé de tiempos y espacios con la gradualidad que necesitamos, por eso digo, las bibliotecas son importantes, el espíritu bibliotecario. El espíritu bibliotecario para mí es, uno entra en una biblioteca a explorar el mundo y menos mal que hay alguien que le aconseja. Pero es una ventana de exploración al mundo. Por tanto, pongamos bibliotecas en todas las aulas, pongamos la biblioteca como el centro del dispatching conceptual del flujo de conocimiento. Ya sé que tiene dificultades, ya sé que no hay tiempo de catalogar, pues a lo mejor no tenemos que catalogar, no sé, mire usted, a lo mejor dentro de poco tenemos un sistema de lectura de barras o de QRs o de no sé qué, que a lo mejor lo de menos es catalogar y cambiamos la dedicación horaria, hacemos otras guías o tutorizamos o nos inventamos no sé qué, o que catalogue la Biblioteca Central de una autonomía, lo que tenga todo. No sé cómo hacerlo, seguramente implementando nuevas tecnologías, pero lo que no podrá abandonar un espacio de gestión del conocimiento como es una biblioteca es su labor de tutorización. Y vuelvo al principio, no piensen que... Pero sí quiero dar un mensaje optimista. Podemos hacerlo. Tenemos que tener confianza en cada uno de nosotros. Tenemos que ser autocríticos y heterocríticos, pero también pensarnos que hacemos muchas cosas bien en la educación. Decía, me parece que era Gardner, haciendo que había 3 condiciones para que una persona fuera creativa. La primera, que alguien se lo reconociera. Vale, sí, todos necesitamos mayor reconocimiento social. Entre comillas, mayor cariño. Pero la sociedad, lo exprese o no, nos lo está dando. Si somos la profesión más valorada. Segundo, necesitamos tomar riesgos. Necesitamos tomar riesgos, ser audaces. Y tercero, que haya un sistema social justo que recompense la innovación. Bueno, pues es una tarea de todos. Y yo estoy seguro de que lo conseguiremos, Creo que ya hay que ir acabando, ¿no?
Sí, que sentimos mucho porque realmente creo que teríamos moito máis que seguir aproveitando a presencia de José Manuel. Moitísimas gracias. Disculpademe solamente unha cousiña. Imos ter agora un café aquí según saímos. Despois volvemos, pero xa sabedes que hai un reparto polas aulas, polas distintas aulas de experiencias simultáneas. E pola tarde tamén hai unha, comenzaremos ás 4, perdón, a comida teremos que trasladarnos ao Hotel Porta do Camiño. Cando rematen as sesións que haberá a continuación, nos trasladamos ás 2 da tarde ao Hotel Porta do Camiño, onde teremos a comida todos ali. De acordo? E despois volvemos aquí ás 4, creo recordar 4 e cuarto, ás 4 e cuarto, donde teremos as reunións por zonas. Tedes no dossier informativo o reparto, digamos, de aulas e as zonas, ou ben por zonas que son propias dos centros de formación, ou aqueles que xa teñen unha dinámica de terse reunido en algunhas microredes, pois poden facelo tamén nas salas que están previstas para elo. Cada quen que acuda á sala que considera oportuno e que lle parece que máis oportuna aos seus intereses. E despois nos volveremos a ver aquí ao final a media tarde. Gracias. Ha pasado el tiempo muy rápido, ¿no? Ha pasado demasiado rápido.